Capítulo 14. El inevitable futuro se acerca rápido, pero queda tiempo suficiente para convencerte de lo que debes hacer si ellos descubren la verdad. Tienes que huir y esconderte. Es la única forma de sobrevivir. Pero mientras intento convencerte, sé que voy a fracasar. Puede que ella parezca más fuerte, pero tú has sido siempre la más valiente, con más coraje del que incluso yo podría haber imaginado. Pero el coraje no detendrá a un asesino del consejo. Huye. Extracto de una carta manuscrita firmada por Iliana, julio del 2069. Las cosas sucedieron más rápido de lo que Dorian había previsto. A la mañana siguiente se encontró ejerciendo de guardaespaldas en la primera planta del sótano de la sede central de los Dark River en San Francisco. Aunque el clan tenía acciones en CTX, una importante empresa de comunicaciones, aquel sótano estaba acondicionado para emisiones poco convencionales. El segmento de Ashaya se retransmitiría a través de Internet y de todas las estaciones de CTX a la vez. Una maquilladora se atrevió a acercarse a Ashaya, blandiendo una suave brocha a modo de ofrenda de paz. Dorian la fulminó con la mirada, y la chica de 19 años, una compañera del clan como el resto de los presentes en la habitación, salvo uno, dio media vuelta y se fue en dirección contraria. Muy efectivo. Él se volvió hacia la mujer que había hablado. Todavía estaba cabreado con ella. Elijo abrazar el silencio por voluntad propia. No era tan tonto como para creer que fuese tan fácil librarse del silencio. A Jude Lauren le había costado más de un año, y el catalizador había sido encontrar a su compañera. Pero Ashaya tenía un hijo al que esa mañana había vuelto a negarse a ver. Incrédulo, Dorian la había dejado con Mercy durante un par de horas mientras iba a hablar con Keenan. El niño había guardado silencio, pero había permitido que le abrazara. «Confío en ti», le había dicho Sascha, que había pasado la noche en casa de Tam. «Le prometí que estaría a su lado», había respondido él, y él cumplía sus promesas, igual que Ashaya debería estar cumpliendo las promesas que había hecho simplemente al dar a luz. Sabía que Keenan le importaba, pues se había delatado en numerosas ocasiones. Así pues, ¿qué justificación podía tener para privar a su hijo del amor y el afecto que merecía? Era un abandono que ni hombre ni leopardo podían tolerar. ¿El qué?, gruñó. Ashaya irguió la espalda. La forma en que te has deshecho de la maquilladora. Muy efectiva. En lugar de aumentar, como había hecho hasta ese momento, el mal genio de Dorian se desvaneció al percibir el hielo que transmitía su voz, y su instinto se movió en una dirección diferente. Un desafío. A ver cuánto tiempo podía aguantar Ashaya Aleine con un felino empeñado en utilizar el encanto para hacerla salir de aquel frío mundo al que se aferraba. No era un adolescente inmaduro. Por feas que se pusieran las cosas, era capaz de controlar su polla. Pero no tendría que hacerlo si lograba que se derritiera lo suficiente para hacer añicos su silencio, llevársela a la cama y arrancar esa necesidad sexual de su organismo. Le remordió la conciencia al pensar en el implacable asedio al que iba a someterla para luego tomarla. Pero suponía que Ashaya sabía cuidarse solita. Aquella mujer no era un pelele. Le haría sudar la gota gorda, pensó, convirtiendo su agresividad en un objetivo letal. Me he deshecho de ella porque no necesitas maquillaje, dijo tras un largo silencio. Con el cabello retirado de la cara en un tirante moño que irritaba a Dorian y los ojos de su color natural, un tono azul lobuno, parecía perfecta. Tienes razón, replicó, con su impecable dicción, desprovista de cualquier rasgo de personalidad. Aunque ir bien arreglada y maquillada se considera una herramienta útil entre los sí, tengo que mostrar un aspecto totalmente profesional. Un enfoque más ascético es la mejor elección. Dorian se preguntó si de verdad estaba tan serena como aparentaba. Podía olfatear el engaño, pero estaba empezando a comprender que Ashaya era una experta en fingir el silencio. También se le daba de maravilla poner trabas. No había sido capaz de conseguir que le contara por qué estaba tan interesada en realizar aquella emisión, pero iba a averiguarlo. No me refería a eso.
Dorian mantuvo las manos a la espalda, aunque los dedos le ardían de deseos de trazar su cálida piel de seda. Tal vez su voz fuera gélida, pero su piel le atraía como un canto de sirena. A lo mejor no controlaba su polia tanto como creía. No, repuso. Tienes una piel perfecta. Aquello era un intento premeditado de hacer que se sintiera incómoda, de presionarla para que delatara la humanidad que había vislumbrado en ella hacía solo unas horas. Si estuvieras tumbada desnuda al sol, ¿tendrías ese mismo tono seductor en todas partes? El rostro de Ashaya permaneció inexpresivo, pero él vio que cerraba las manos. Es una pregunta inapropiada. Dorian esbozó una sonrisa ideada para meterse bajo su piel. ¿Por qué? Eres una mujer de ciencia. Es una simple duda biológica. Se burló de ella para ver cómo reaccionaba, para ponerla a prueba. El leopardo que vivía en su interior deseaba evaluar su fortaleza, averiguar de qué estaba hecha su presa. El hombre la estaba poniendo a prueba por otras razones. Conocerla más allá del instinto salvaje y sexual de la bestia. Elias estiró los puños de su camisa blanca, enderezándolos de manera impecable y rompiendo el vínculo visual mientras lo hacía. Pareces disfrutar practicando juegos psicológicos conmigo. Dorian no respondió. Se limitó a esperar. Ella era una científica. Él era un depredador acostumbrado a cazar con sigilo y paciencia. No podía transformarse en leopardo, pero era una parte salvaje y esencial de él, colmada con los mismos apetitos y necesidades que cualquier otro felino de los Dark River. De niño, a veces creía que iba a volverse loco a causa de las ansias de correr, cazar, sentir sus dientes y sus garras hundirse en la carne de una presa. Entonces, una gélida noche de invierno, se levantó y fue a correr en forma humana, rompiendo todas las reglas de sus padres. Estuvo afuera toda la noche. Acabó con las plantas de los pies destrozadas, pero su alma estuvo en paz por primera vez en su vida. Fue entonces cuando decidió no volver a considerarse un lisiado. Simplemente se haría tan fuerte que nadie se atrevería a cuestionar su identidad de cambiante. Tenía 6 años. Tal vez por eso había conectado de inmediato con Keenan. Aquel niño tenía algo que se comunicaba con el crío que Dorian había sido. Aunque sin duda tenía una gran inteligencia y era lo bastante pequeño como para que el silencio no hubiera echado raíces en él. En los ojos de Keenan se entreveía una carga, una sabiduría que no debería estar allí. La misma sabiduría que descansaba en los ojos de Ashaya, multiplicada por 1000. Ashaya había practicado juegos mentales con los consejeros, pero jamás había experimentado la sensación de peligro que la invadía en ese momento, pues aunque ante sí tenía un rostro que poseía todas las características humanas, sabía que el hombre con el que hablaba era otra cosa. El instinto de leopardo que moraba en su interior era evidente en cada faceta de él. Incluso en esos instantes estaba de pie tan inmóvil como un felino aguardando a que su presa cometiera un error. «Sigue con tus juegos», le dijo, negándose a retroceder, aunque él le llevara la ventaja sin saberlo. Dorian había ido a ver a su hijo. Estaba cuidando de Keenan, como el protector que era, y por eso se había granjeado una parte indeleble de su lealtad. Pero has de saber que he crecido en el nido de serpientes que es la Ciner. Una leve sonrisa se dibujó en los labios de Dorian. Era extraño lo que hacía que él reaccionara de manera favorable. No guardaba ninguna lógica. La noche anterior había rehuido una pelea, y la ira de Dorian había sido como un látigo contra su piel. Ese día le hablaba con el gélido timbre del silencio tiñendo su voz, y él sonreía. ¿Me estás llamando inútil otra vez, Ashaya?, preguntó, y en su voz se apreciaba diversión y también arrogancia felina, lo que indicaba que él sabía que era la criatura más peligrosa de la habitación. Ashaya se bajó del taburete y se aseguró de que sus sobrios pantalones negros estuvieran bien rectos antes de coger la chaqueta del traje y ponérsela. En esto, sí, eres una criatura física, acostumbrada a luchar con tu cuerpo. Yo estoy acostumbrada a contar solo con mi mente para defenderme. Entonces supongo que no te importará jugar. Levantó la vista una vez hubo terminado de abotonarse la chaqueta. Al contrario, preferiría vivir en un mundo en el que cada palabra no tuviera un doble sentido.
en el que no la observaran y tuviera que esperar que le asestaran una puñalada por la espalda de manera constante. Eso simplificaría considerablemente mi vida. Se dio cuenta en el acto de que le había sorprendido. Él entrecerró los ojos y alzó una mano con el pretexto de enderezarle la solapa, un acto que contenía un matiz primitivo que ella comprendió, con una sección olvidada de su cerebro que solo aquel leopardo parecía despertar. «Te aburrirías, Encanto», replicó. «No has nacido para conformarte con la vida fácil». Había utilizado un apelativo cariñoso, pero su mirada era la de un felino en estado de alerta. No comprendía a Dorian. Tendremos que aceptar que discrepamos en ese punto. Es la hora. Dorian apartó la mano de su solapa y ella se quedó desconcertada al darse cuenta de que había estado contrayendo los músculos del abdomen con tanta fuerza que le dolían. Otro error. Intentó relajarse. Los productores del programa se encaminaban hacia ella. Si el Consejo de los Sí no lograba boicotear el suministro eléctrico, muy pronto estaría en todos los salones y vallas publicitarias, desde San Francisco hasta París, y más allá. Aunque CTX, al ser una empresa de comunicaciones conjunta de leopardos y lobos, no era el canal elegido por los Sí, su emisión sería captada por las suficientes cadenas de Sí rebeldes para que el mensaje se difundiera. Una vez que terminara, sabía muy bien que pasaría a ocupar el primer puesto en la lista de objetivos del Consejo, pero esa era una preocupación futura. En esos momentos tenía que poner en marcha su estrategia, sembrar el caos que perturbara la red, ocultando la verdad entre mentiras que garantizarían la seguridad de Keenan. Eso era lo único que importaba. No prestó atención a la explosión de actividad en aquella primitiva sección de su cerebro que ya le era familiar. Dorian le intrigaba en lo más profundo de su ser. Jamás había conocido a alguien tan complejo. Era luz y sombras, ferocidad y encanto, la furia del depredador y la calma de un francotirador. Se preguntaba qué haría falta para que él bajara la guardia y permitiera que una mujer viera más allá de la superficie. Tal vez en otra vida podría haber aceptado la invitación a entrar en sus juegos de doble filo y descubrir la respuesta. Pero en esa vida no tenía alternativa. ¿Lista, señora Lane? El productor tenía unos auriculares pegados a las orejas, pero parecía estar centrado en ella. También era un cambiante. Un leopardo. Suponía que guapo. Pero no despertaba aquel primitivo conjunto de neuronas como lo hacía Dorian. No amenazaba con desbaratar un plan por el que había muerto para poder llevarlo a cabo. Vamos. Caminó junto al productor, muy consciente de la presencia alerta de Dorian a su espalda. Era evidente que ella no le agradaba demasiado, pero no dejaría que la asesinaran. No, si aquel felino quería deshacerse de ella, lo haría él mismo. Extrañamente reconfortada por aquel pensamiento, se colocó delante de la cámara, clavó la mirada en la lente y esperó a que le dieran la señal para que empezara. 3, 2, 1, estamos en el aire. Dorian observó la absoluta calma de Ashaya, su inmaculada compostura y supo que era mentira. Es la única forma que sé de protegerle. Había estado pensando en las implicaciones de aquella indiscreta declaración desde que llegaron al estudio. Le daba un nuevo sentido a la aparentemente temeraria emisión. De alguna manera, aquello tenía que ayudar a que Keenan llevara una vida libre de miedo. Ashaya Lane era un rompecabezas muy complicado, pensó. Las capas de mentiras y verdades solo aumentaban el desafío que entrañaba. Resultaba tentador presionarla hasta que sucumbiera, pero había ocasiones durante una cacería en las que era necesario portarse bien. Con aquello en mente, cambió de posición para colocarse en su campo de visión. Era una promesa tácita de seguridad, de protección. Ella lo comprendió. Un leve parpadeo la delató. Y entonces comenzó a hablar. Me llamo Ashaya Lane. Soy una CM de gradiente 9.9 y la científica que antes estaba a cargo del implante P, también conocido como implante del protocolo. Su tono era lo bastante frío como para congelar un chaparrón veraniego. Por primera vez, vio cómo había sobrevivido sin que la detectaran en la CINED. Aquello generó una explosión de orgullo en sus entrañas. Esa mujer estaba hecha de acero al rojo vivo. Podía doblarse, pero Ashaya Lane jamás se rompería. La información que estoy a punto de compartir es alto secreto. Continuó.
Al hacerlo, estoy rompiendo mi contrato con el Consejo, pero mantengo el que hice como científica: buscar la verdad. En la CINET se disparó una alerta roja en la mente de cada consejero. Aunque la investigación teórica tras el implante P es de sobra conocida, prosigue Ashaya. Lo que no es de dominio público es que el Consejo sigue adelante con el protocolo, incurriendo en una violación directa de su deber de consultar a la población en cuestiones de esta magnitud. El silencio requirió 10 años de debate antes de que fuera instaurado, y sin embargo este implante, un implante que posibilitaría la imposición del silencio a un nivel biológico, convirtiendo a muchos en uno, creando, de hecho, una mente colectiva, se está imponiendo por la fuerza sin tan siquiera una rápida consulta. Al otro lado del país, al otro lado del mundo, la electricidad comenzaba a fallar en una cascada incesante. Todos los pueblos seguidos de las ciudades se estaban quedando a oscuras a medida que el Consejo apagaba cada uno de sus abastecedores de energía. No hace mucho, un ataque a mi laboratorio retrasó el desarrollo del implante, obligando a que partiéramos de cero. Pero puede reconstruirse. Yo no soy el único científico con capacidad para realizar el proyecto. A los CITEQ se les envió a provocar averías accidentales en los medios de comunicación que no se encontraban bajo el control directo del Consejo, incluyendo las autopistas de Internet, que normalmente ignoraban. El apagón continuó extendiéndose por todo el mundo en una violenta oleada. A continuación, comenzaron a fallar los satélites. Esta información es clasificada, pero ha sido objeto de rumores generalizados. Ashaya hizo una pausa. Pero lo que voy a contar a continuación solo lo saben unos pocos elegidos. La investigación financiada por el Consejo acerca del implante P habla de una equidad absoluta. Eso es una mentira categórica. Jamás se pretendió que los implantes nos hicieran iguales a todos. Su propósito es muy simple: crear una sociedad de números, esclavos para quienes la obediencia al Consejo y sus socios favorecidos es un imperativo biológico. Los piratas informáticos, sí, humanos y cambiantes, trabajaban a destajo para reiniciar los sistemas. Fracasaron. Los humanos maldijeron, los cambiantes arrojaron cosas. Y los sí iniciaron un árbol telepático para enlazar a todo aquel que tenía una señal y pudiera suministrarles la misión. Sin embargo, aunque los implantes siguen siendo una prioridad para el Consejo, después del exitoso ataque de los rebeldes al laboratorio original, momento en que quedó claro que era posible que pudieran detener el implante P, el Consejo decidió ampliar el alcance de mi misión. Los servidores de seguridad ocultos en todo el mundo se conectaron. Se sacaron de áticos y sótanos las radios manuales y el árbol telepático creció hasta encontrar las centrales que aún funcionaban en la Rusia rural, en la estación submarina Alaris y en varias localidades pequeñas de Nueva Zelanda. El proyecto Omega existió antes que el implante P, antes de que la mayoría de nosotros hubiéramos nacido. Siempre ha sido una posible herramienta en el arsenal del Consejo. Hace 3 meses me ordenaron que comenzara a familiarizarme con toda la información pertinente en Omega, ya que el proyecto latente se reiniciaría en cuanto el implante P hubiera finalizado. El objetivo del proyecto Omega. Muy lejos de la Tierra, 3 satélites supuestamente inactivos hacía mucho tiempo entraron en funcionamiento, controlados por cambiantes y humanos desde unas instalaciones subterráneas situadas en la cadena montañosa Sierra Nevada. Su repentino resurgimiento tomó a todos por sorpresa. Es erradicar toda noción de espontaneidad entre los sí.